Buenos días. El día de hoy, en Primera de Reyes 11 al 13, tenemos varias historias sorprendentes. Por un lado, Salomón muere y sus últimos días son contados de una manera muy rápida. No sé si te fijaste en ese detalle. Él dice, se entregó a las mujeres, tuvo tantas, a cada una le quiso construir y complacer con sus altares, tanto que en las afueras de Jerusalén mismo puso un altar a uno de los dioses abominables a Dios, dice exactamente. Y esto es triste, que en la misma ciudad donde está el templo de Dios, maravilloso y majestuoso y bonito, sí, pero al lado hay un templo, un Dios que lo odia. Y si Dios odia algo, como vimos ayer, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues odiarlo también. Y bueno, Salomón se desvió ampliamente. Y el mayor problema suyo quizá no fue la riqueza, sino las mujeres. Proverbios nos habla mucho de las mujeres y de las mujeres extrañas, y no porque sean las mujeres, sino en el sentido de escuchar a quien no debes, y enredarte con quien no debes, y obedecer a quien no debes. Eso te puede llevar a la ruina, y eso fue lo que le ocurrió a Salomón. Salomón tuvo 1000. Entre mujeres y concubinas tuvo 1000 y las quería complacer. Imagínense un poeta, una persona que había escrito canciones para Dios, que había escrito proverbios. ¿Cómo no iba a escribir poemas y utilizar eso que Dios le había dado de una mala manera? De tal manera que llegó a ser algo grave delante de Dios, porque no pensó, ya no tenía sabiduría para agradar a quien sí debía agradar, temer a quien sí debía temer, y mejor prefirió complacer a sus esposas, que no le estaban diciendo nada bien. Y esto me recuerda proverbios en otros lugares, y ahora que estamos hablando mucho del Día de la Madre, dice Proverbios que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Y esto es un claro ejemplo. Quizá no destruyó su familia con Salomón, pero sí hizo que Salomón destruyera su reino y tuviera un pésimo final en cuanto a su relación con Dios también. Esas son las malas decisiones que debemos evitar, y como mujeres tener mucho cuidado de edificar y no destruir. Por otro lado, hay un par de profetas que también ocurre algo sorprendente, y esto aunado a la historia de Jeroboam y a la historia de Salomón y a la historia de Roboam, tenemos un común denominador. Cuando Dios pone algo en nuestras manos, debemos ser responsables delante de Él de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Puede ser hijos, puede ser esposo o esposa, puede ser un reino, puede ser una palabra, como lo puso en boca de los profetas. Cuando Dios ponía una palabra en boca de los profetas en ese tiempo que no había Biblia, ellos debían ser responsables y cumplir lo que Dios decía. Y Dios los respaldaba con lo que ellos decían. Entonces ellos decían que iba a pasar esto y pasaba, y ese era el respaldo de Dios. Esa era la forma en que ellos podían comprobar si un profeta estaba hablando de parte de Dios o no. Vemos en este caso a 2 profetas y 2 que hablaron de parte de Dios. Sin embargo, uno intentó contradecir al otro, y ese otro se dejó llevar porque también era profeta y no obedeció a Dios primero. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Hay muchas personas que hablan de parte de Dios, que no siempre es de parte de Dios, y es donde nosotros tenemos que tener discernimiento y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cuándo esta persona está hablando de parte de Dios y cuándo no. El profeta escuchó que él había dicho que Dios le había mandado claramente no comer allí y salir de allí por otro camino, no quedarse allí. Y él dijo, bueno, vamos a jugarle una trampa. Dijo, yo también soy profeta como tú, y mira, ven y comes conmigo. Y él accedió. Y esto es como
escuchar cualquier persona que dice Jesús o que dice un versículo o que dice Dios te bendiga. Ya, con eso ya son cristianos. O cualquier persona que cruza las puertas de una iglesia. A veces ya es cristiano, venga, todo lo que él diga está bien. No. El Señor también nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros. Y debemos ser sabios y debemos tener discernimiento y saber qué es lo que está diciendo. Y a ver si realmente está hablando en nombre de Dios en ese momento. Satanás también puede utilizar a estas personas. Y hay muchas personas que se llaman cristianos y dicen cualquier cosa y todo el mundo va detrás de ellos. Escuché un cantante cristiano que decía, un cantante que tenía letras cristianas y él decía, es que hay mucho público allí y si me invento unos buenos poemas, entonces mucha gente me va a seguir. Mira, los cristianos no piensan y se van detrás mío. Y ese hombre tenía mucha fama y espero que se haya convertido realmente, que realmente sirva a Dios. Pero él dijo esto. Él dijo, entre los cristianos hay mucho pueblo, ellos me van a seguir muy fácil, vas a ver. Y ahí estaban sus canciones y ahí está él lleno de plata. Que el Señor nos ayude y nos dé mucho discernimiento, porque hay muchas personas que nos dicen cualquier cosa y les creemos. Hay muchas personas que llevan a cantidades de gente detrás y detrás de un engaño, detrás de un error que parece verdad. Y a veces es muy sutil, tan sutil, que tenemos que realmente estudiar mucho la palabra de Dios para que no caigamos en esas trampas. Si tú no estudias la palabra de Dios y tú no le pides diariamente a Dios que te enseñe, que te cambie, que te transforme, que tu mente sea transformada, como dice Romanos 12, tú no vas a poder discernir a todo este montón de gente que habla en nombre de Dios cosas que no son de Dios. Tenemos que ser sabios. Tenemos que edificar nuestra casa como decíamos antes. Imagínate que todo ese montón de cosas se lo digan a nuestros hijos. También debemos ser sabios de las personas que les hablan a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones yo he quedado de mala o hemos quedado de malos por decirle tú no vas a esa reunión porque esta persona no está hablando correctamente con la Biblia abierta. Lo que dice está equivocado en esto, esto y esto. Y es muy sutil. Y no ha abierto la Biblia. Y si no abre la Biblia, ¿qué puedes esperar? Si una persona está predicando una canción, ¿qué puedes esperar? Las canciones pueden ser inspiradas y pueden ser útiles, pero no son la palabra de Dios. Pueden ser buenas en ciertos momentos, pero tú no puedes predicar una canción. O sea, la canción no es palabra de Dios, como sí es la Biblia. Por más bonita letra que tenga y por más inspiradora que sea, siempre debes usar la Biblia. Y es necesario que nosotros sepamos discernir esos pequeños matices que nos llevan a desviarnos de la verdad. Eso le pasó a Roboam por no escuchar a quien debía. Eso le pasó a Jeroboam porque aunque Dios le había dado el reino, él dijo, ay no, lo voy a perder por culpa de Dios. ¿Cómo así? O sea, Dios no se contradecía. Pero él fue y puso sus altares y les hizo un día y dijo, no van a Jerusalén y van a adorar en este altar. Eso fue lo que hizo y Dios se lo recordó y le dijo, mira, tú hiciste pecar a mi pueblo. Y eso lo dice años y años y años después. Porque el pecado de Jeroboam y lo dice y lo vamos a ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel del norte. Salomón hizo pecar, Jeroboam hizo pecar, Roboam también. Y los profetas que hablaron en nombre de Dios también cayeron por sutilezas. Así que el Señor nos ayude y nos dé mucho discernimiento y mucha sabiduría y nos dé esfuerzo en enseñar a nuestros hijos y en aprender nosotros para poder discernir que las cosas vengan de Dios y sean correctas. Estudiemos y no nos cansemos de estudiar la palabra de Dios, porque aparte que es una fuente viva que todos los días nos alimenta, también nos ayuda a discernir lo que no viene de Dios y a rechazarlo. Que Dios te bendiga este día.